Mira, yo creo que ahí la situación está en una cuestión que desde hace tiempo nos ha estado faltando en lo que es la formación y que tiene que ver con un análisis un poco más histórico desde la propia disciplina, ¿no? Otro escrito, por ejemplo, que hace el doctor Rives sobre lo que es las llamadas psicologías, ¿no? Cuando él dice, es que no existe una psicología, ¿no? Existen las psicologías, así en plural, ¿no? Y entonces, más que hablar de las psicologías, tiene que también verse desde una perspectiva muy histórica, ¿no? Como, pues incluso si lo quieres ver de cierta manera, pues desde lo que es el trabajo o lo que por ejemplo, se analiza desde Aristóteles, ¿no? Ujú. Posteriormente, pues el cambio de esta idea del ánima, ¿no? O del alma hacia ya el alma, de Santo Tomás, ¿no? En este sentido ya con toda esta inclinación teológica, ¿no? Y cómo se habla ya de una dualidad corpórea, espiritual, ¿no? Y que ya hasta que se termina la época oscura, ¿no? Todo el oscurantismo, pues vienen, por ejemplo, los filósofos y uno de los primeros en retomarlo, pues es Descartes, ¿no? Y ya desde ahí, desde el discurso del método, desde la metafísica, etcétera, pues ya empieza él a hablar de esos dos mundos, ¿no? Y es ahí cuando entra, bueno, si saltamos temporalmente, pues es lo que hace el análisis Ryle, ¿no? De decir, bueno, pues es que este es el mito del fantasma en la máquina, ¿no? O sea, Ujú. desde ahí hablamos de una situación donde parece ser que existen dos mundos que no están conectados, uno espiritual, uno real o físico. El físico está sujeto a todas las leyes físico-químicas temporales, el espiritual no, pero no puede interactuar entre los espíritus, ¿no? O sea, Ujú. somos, y por eso hace esa analogía, somos fantasmas que están dentro de una máquina, que están en una dimensión particular, ¿no? Y sin embargo, no puede haber esa interacción entre los fantasmas, ¿no? Porque pues, no existe la telepatía o no se ha Ujú. comprobado en ese sentido. Entonces, en esa medida, pues, ¿cómo es la forma en que podemos interactuar con el fantasma del otro? Pues a partir de que el fantasma le da ciertas órdenes a la máquina, ¿no? Y la máquina es la que interactúa en términos o en tiempos de lo que son todas estas leyes físicas, químicas, con la otra máquina y esa máquina a su vez, y así se va, ¿no? O sea, después de eso, ya cuando entramos al siglo, ¿qué te gusta? 17, 18, con los trabajos de, por ejemplo, uno de los pioneros que fue Pierre-Paul Broca, ¿no? En Francia, que empieza a hacer estas disecciones con respecto a las personas, ya post-mortem, obviamente, con las personas que tenían algún problema del habla, ¿no? Empieza a descubrir que ciertas zonas del cerebro se ven afectadas y que eran por las cuales las personas tenían esas dificultades o incluso perdían la habilidad del habla. Entonces, de ahí empieza todo este asunto del, primero, pues, las afasias, esa zona recibe Ujú. incluso el nombre, ¿no? de Broca, ¿no? El área de Broca, El y a área de partir de ahí Broca. se inaugura pues todo lo que es el localizacionismo, ¿no? O sea, ya no hablamos de un espíritu como tal, sino ahora hablamos de algo que se aloja en el cerebro. Y entonces el cerebro es el que controla todo lo demás de manera ejecutiva, ¿no? Y de hecho, pues incluso hasta los médicos, los propios neurólogos, tú ve a cualquier libro de neurología y puedes ver ahí toda esa llamada citoarquitectura, ¿no? Y lo plantean como un homúnculo, ¿no? Un pequeño Ujú. humano que es como que el que controla el resto del cuerpo. Pero lo que hace es básicamente establecer solamente la parte somatosensorial, o sea, movimientos y sensaciones, ¿no? No más. O sea, no encuentras ahí, por ejemplo, propiamente ni la memoria, ni el juicio, ¿no? O el raciocinio, incluso ya otro tipo de procesos es más difícil, ¿no? De localizar, a diferencia de lo que es nada más lo sensorial, lo perceptual, lo somático, la parte kinestésica, ¿no? O sea, de movimientos. O sea, no se detectan todavía y es ahí donde está, por ejemplo, pues todavía un poco parada la parte de la llamada neuropsicología, ¿no? Entonces, Ujú. pero ya de ahí tenemos pues, lo que es mentalismo, dualismo, tenemos lo que es el localizacionismo, ¿no?
E incluso una cuestión ahí muy curiosa, yo tengo ahí una hipótesis, ¿no? De que se le asocia mucho con el cerebro porque, y es más por un efecto físico, ¿no? O sea, de la propia disciplina física. Si hablamos desde lo que es la acústica, ¿no? Pues tendríamos que entender toda esta parte de lo que es la emisión de ondas, ¿no? Y cómo se producen, por ejemplo, por parte del humano. Y pues que básicamente la boca y en buena parte pues, todo lo que es el cráneo es una gran caja de resonancia, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar y si nos vamos ahora a hace más de 10,000 años y que empiezan a darse los primeros sonidos, y posteriormente que ya cuando empiezan a darse las primeras formas rudimentarias un protolenguaje, por así decirlo, pues entonces cuando empiezas a hacer sonidos, lo que sea, ¿no? En un momento dado, aunque no lo emitas directamente, pues ¿qué es lo que parece como que suena? Pues algo que está reverberando, ¿no? Entonces, como que esa es una idea que se quedó desde hace miles de años, ¿no? En cuanto a que toda esta parte de el lenguaje y lo que tiene que ver con los procesos llamados psicológicos superiores, pues que están residiendo en la cabeza. ¿Y qué es lo que está en la cabeza aparte de pues, los dientes, los ojos, ¿no? Pues, un órgano que es fundamental, ¿no? Pero no por eso el órgano principal o el único órgano, que es el cerebro, ¿no? Entonces, todas estas representaciones que se tienen en cuanto a, por ejemplo, lo que se dice el clásico, ¿no? Seguramente a muchos les ha ocurrido, ya sea en la audiencia o incluso a nosotros mismos. El clásico de, escuché tal canción y no me la puedo sacar de la cabeza, ¿no? Y entonces estás en cualquier lugar, no está sonando ni siquiera, pero empiezas tú a recordarla, ¿no? Entonces lo que te dicen claramente cualquiera es, pues a ver, si alguien te hiciera un corte en ese momento y abriera tu cerebro, pues no van a encontrar, no sé, a Taylor Swift cantando ni a nadie por el estilo, ¿no? O sea, Sí, no no van a está ahí encontrar imágenes, no van a encontrar recuerdos, no van a absolutamente nada, encontrar ¿no? nada de eso. Y mucho de esto, pues todo el mundo lo entiende como que es básicamente, pues es otra víscera, ¿no? El cerebro es otra víscera, nada más que tiene otras funciones, tiene una característica muy particular en cuanto a lo que es, pues evidentemente su conformación de las células son particularmente diferentes, cómo se conectan, pues todo lo que es toda esta emisión bioeléctrica, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces tiene toda una química muy específica y de ahí, pues bueno, que sea incluso ahí sí, el centro en el sentido de algunas posibles condiciones que pudieran ocasionar una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, desde la epilepsia, ¿no? Que tiene que ver con ondas irregulares en cuanto a lo que es esta parte bioeléctrica, pero que tiene que ver con descompensaciones entre lo que es el sodio y el potasio, ¿no? Y eso lo puedes ver incluso hasta en las personas que padecen de muchos calambres, ¿no? O sea, tienen una descompensación de potasio y empiezan con los calambres, ¿no? Entonces, en ese sentido, empiezas a ver que tiene una relación, más no es el control único, ¿no? Como para decir, bueno, pues sí, el localizacionismo es la onda, es lo de hoy. ¿Quién sabe dentro de unos 30, 40, 50 años, ¿no? Que ya tengan quizás métodos un poquito más desarrollados para hacer la evaluación. Pero hasta ahorita creo que lo que tienen, por ejemplo, el electroencefalograma, la tomografía axial, todas estas pruebas de imagenografía no son suficientes, porque lo único que hacen es partir de correlaciones, ¿no? A partir de una gran cantidad de observaciones, pues se establece una correlación y entonces a partir de ello, muchas veces caen desafortunadamente en esta falacia de la correlación, ¿no? El post hoc ergo propter hoc, ¿no? O porque ocurre de esta manera, pues entonces pasa esto. Y entonces, pues pueden caer en esa situación de, porque lo vimos en muchos, que se encendieron estas zonas específicas del cerebro, entonces ahí es donde radica, por ejemplo, el problema de la dislexia. Y entonces significa que ahí están los centros de lectura. Hasta el momento, el término de dislexia sigue siendo aceptado, pero no se tiene exactamente cuál es la zona o cuáles son las zonas que pudieran estar afectadas
a nivel cerebral, ¿no? Entonces, Ahora bien, yendo a cuestiones de paradigma, porque podemos entender que no es explicable la conducta con base en indicadores de índole biológico. En eso yo puedo estar exclusivamente no. ajá, en eso yo puedo estar de acuerdo. Yo y muchos, ¿no?